Listo. Bueno, pues bienvenidos todos a los que estamos aquí en Zoom y a los que se conectan desde Facebook. Muy buenas tardes. Es un gusto, como siempre, tenerlos en este miércoles astronómico del Centro Astronómico Clarios. Y bueno, con la conferencia de hoy estamos cerrando el programa de actividades del mes de abril. Y ya nos falta poquito para cerrar el periodo primavera 2022. Y hoy pues le damos la bienvenida a Omar Rodríguez, que es nuestro invitado especial de hoy. Bienvenido, Omar, qué bueno que estás con nosotros. Y como ustedes saben, si nos han seguido en nuestra serie de conferencias, pues en Clarios nos gusta muchísimo la historia de la ciencia y particularmente la historia de la astronomía. Y todavía si seguimos con los casos particulares, pues nos interesa muchísimo esa astronomía que se hace en México y sobre todo pues en esa época importante donde hubo un auge de los conocimientos astronómicos en el virreinato. Y pues es justamente uno de los temas que nos viene a presentar Omar. Nuevamente, muchas gracias, Omar. Y antes de darte la palabra, pues Gerardo nos va a leer una breve reseña. Muchas gracias, Lore. Buenas tardes a todo el mundo. Un gusto saludarles. Y pues un gusto tener aquí a Omar con nosotros. Omar, además de lo que ahorita les voy a leer, pues es amigo, bueno, es colega, amigo de confianza de Clavius, de La Ibero, ¿no? Y pues el tema de hoy realmente creo que va a ser fascinante porque es un tema con como con muchos mitos alrededor, ¿no? Empezando desde qué era la ciencia en la Nueva España, ¿no? Y qué era la ciencia en Europa, y bueno, es todo un tema. Entonces, mejor que Omar nos hable de él, déjenme leerles rapidísimo la semblanza de Omar. Edgar Omar Rodríguez Camarena es ingeniero civil por la UNAM e historiador por la ENA. Tiene una maestría en filosofía de la ciencia por la UNAM y un máster otorgado por esa misma institución, junto con la Universidad del País Vasco en filosofía, ciencia y valores. De igual forma, es doctor en Filosofía de la Ciencia por la UNAM. Sus intereses de investigación se centran principalmente en la historia y filosofía de la ciencia, de la ingeniería y de la tecnología, así como en su impacto en la sociedad y en el entorno natural. Ha estudiado la transición del pensamiento medieval al moderno, recuperando el papel del humanismo renacentista, especialmente en el caso de las concepciones cosmológicas y cómo las mismas fueron introducidas y desarrolladas en la Nueva España. Asimismo, le interesa la historia y la filosofía de la tecnología y de la ingeniería. Ha publicado varios artículos especializados y participado en diversas investigaciones sobre el tema, y ha sido ponente de muchas charlas dirigidas a diferentes públicos. Participa además en el Seminario de Historia de la Ciencia del Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad Iberoamericana, por lo que lo consideramos un amigo y es un gusto tenerlo con nosotros esta noche compartiendo su conocimiento en Clavius. Omar, pues ahora sí, te dejo que te explayes y al final tendremos una sesión de una controversia igual de fuerte que la que tuvo el padre Quino con Góngora. Bueno, pues muchas gracias a todos, principalmente a Lorena y a Gerardo. Y bueno, también un placer estar con todo el grupo de Clavius. Bueno, déjenme para empezar, voy a intentar compartir pantalla. Y ahorita empezamos. ¿Dónde estoy? Ahí está, ¿verdad? Sí, nada más que la vemos. Ahí está, ahora sí. Déjenme nada más quitar los controles porque yo ahora no veo. Ahí está. Perfecto. Bueno, pues un placer estar con ustedes. Y bueno, vamos a tratar de recuperar esta historia que ha sido muchas veces contada, o por lo menos es una de las historias que se conocen en la historia de la ciencia, pero que muchas veces pues, nos las cuentan desde la historia triunfante de la ciencia, ¿no? Donde hay unos buenos y unos malos, y entonces, pues se parte de esa visión, pues un poco sesgada o no tan equilibrada, y lo que voy a tratar de hacer, pues es de valorar nuevamente las ideas astronómicas del padre Quino en una forma un poco más equilibrada, digamos, ¿no? Pues la idea es como retomar esta idea de la libra que el mismo Sigüenza plantea en oposición a Quino, de balancear, de retomar sus argumentos y sopesarlos, ¿no? Y bueno, como a lo mejor muchos de ustedes saben,
el padre Quino es principalmente conocido por su controversia con Sigüenza y Góngora acerca de los cometas, ¿no? Acerca del cometa de 1680-81 principalmente. Eusebio Quino escribe la exposición astronómica y Sigüenza le va a contestar en un texto mucho más grande, que sea la Libra Astronómica, pero publicada mucho después. Eso digamos que es lo que se sabe normalmente de la disputa, ¿no? Que está centrada en estos autores y normalmente, como les decía, dentro de la historiografía tradicional, pues tenemos como esta historia, un poco de muy blancos y negros, ¿no? En los que tenemos pues algunos que son como los científicos modernos, que en este caso sería Sigüenza y Góngora, y en el caso de nuestro autor pues estaría como del lado contrario, como de aquellos que están todavía pegados a los dogmas, a la idea que se tiene en la Edad Media, a la superstición, y de manera más particular a la astrología, ¿no? Como nos platica normalmente la controversia, es que Quino está pegado a esa idea de que los cometas son malignos y Sigüenza pues rompe con la misma, ya como una visión moderna en la que se centra más en la astronomía, en la ciencia, que pretende un conocimiento empírico, observacional, dejando de lado pues todos aquellos dogmas a los que nos dicen que Quino todavía está pegado. Y bueno, un poco la idea de la plática es, pues, cuestionar esta historiografía, esta historia que nos han contado, y tratar de ubicar a ambos autores en su contexto. Tanto Quino como Sigüenza, por eso era como el subtítulo de Entre Mundos, podemos ubicarlos, pues, dentro de estas visiones de cambio que están rompiendo con la concepción que se tenía de una distinción tajante entre la tierra y los cielos, pero también obviamente entre las ideas europeas, las americanas, entre el viejo y el nuevo mundo, entre la tradición escolástica y la ciencia moderna. Ambos autores, digamos que están como en medio de estas dicotomías, pero también manejan en sus concepciones celestes, pues ideas que no solamente son de la ciencia propiamente, sino que también tienen una influencia religiosa, política, ¿sí? No solamente en el caso de Quino, sino como vamos a ver, Sigüenza también va a estar pues afectado o va a estar influido por estas ideas. Entonces, bueno, la plática está dividida en 4 partes principales. En la primera voy a tratar de dar un panorama general de las ideas europeas sobre los cometas de los siglos XVI y XVII, centrándome principalmente en los jesuitas y en Ingolstadt, que es donde va a estudiar Quino. En una segunda parte voy a desarrollar las ideas, los debates que ya se estaban dando acerca de los cometas en la Nueva España. Y en la tercera, pues ya pasaríamos a cuando llega Quino, entra en este debate, ¿no? Y por último, pues no podía faltar la disputa de Sigüenza. Bueno, entonces para empezar, Eusebio Francisco Quino nace en 1645 en la región del Tirol, lo que es ahora el norte de Italia. Permítanme, es que me salen los controles, no sé si porque si soy host, pero me vuelven a salir los controles aunque los quite. Bueno, nace, como les decía, en el norte de Italia y va a estudiar con los jesuitas, se va a integrar a la orden y va a estudiar filosofía y matemáticas en la Universidad de Ingolstadt, como les decía, que es, digamos, como la Alta Germania. Y esta universidad, Ingolstadt en general, va a ser muy reconocida por diversos astrónomos, tanto del siglo XVI y del XVII. Por ejemplo, ahí estaría ubicado Pedro Appiano, cuya cosmografía es como uno de los bestsellers del siglo XVI. También Christopher Scheiner, quien va a desarrollar al mismo tiempo que Galileo las observaciones de las manchas solares, y Johann Battista Cizat, que va a ser uno de los primeros en observar el cometa de 1618 o 1619, ya con un telescopio. De manera más particular, su profesor va a ser Wolfgang Leinberger, que también era jesuita, y quien por su parte había sido discípulo de Athanasius Kircher. Bueno, posteriormente, como sabemos, va a viajar a la Nueva España, como misionero, principalmente a la región del norte, a California, y lo que se conocía entonces como la Pimería Alta, que va desde Sonora a Arizona, y en aquellos lugares pues va a desarrollar una importante labor cartográfica.
que bueno, ahí es otra polémica, por ejemplo, acerca de la condición de California. Bueno, entonces, para empezar, les voy a tratar de platicar un poco de las ideas europeas sobre los cometas y un poco como cuestionando esta idea de que hay un rompimiento tajante y una revolución científica, ¿no? Que de repente se demuestra algo y ya todo mundo tendría que cambiar o adaptarse a esas nuevas ideas, ¿no? Vamos a tratar de ver cómo este cambio es un poco más paulatino. Bueno, de manera general, dentro de la escalástica de la época, hay una distinción tajante entre lo que es la región celeste y la región terrestre, ¿sí? En la región terrestre, pues vamos a tener los 4 elementos que van a estar sujetos a generación y corrupción, y bueno, tenemos cuerpos leves y graves que van a subir o a caer al centro de la Tierra, digamos, ¿no? Y por el otro lado, en la región celeste, pues tenemos esta región va a ser incorruptible, no va a estar sometida a generación y corrupción como la región terrestre, y en lugar de estos dos movimientos hacia arriba o hacia abajo, vamos a tener solamente un movimiento circular y un elemento particular, un quinto elemento, que sería en este caso el éter. Dada esta distinción, pues los cometas, ya que de repente surgen y desaparecen, pues no se consideran que pueden ser celestes, sino que están sometidos a generación y corrupción y por lo tanto son terrestres, ¿no? Se consideran como exhalaciones terrestres, como planteara ya Aristóteles, pero que bueno, en la época todavía era asumido. Al mismo tiempo vamos a tener esferas celestes, ¿sí? Vamos a tener diversas esferas celestes para los planetas y otras, y de manera general vamos a tener un movimiento diurno que va a arrastrar a todos los astros, a las estrellas, pero también a los planetas. Pero por su parte, los planetas van a tener un movimiento contrario, ¿sí? Así explicarían más o menos los movimientos planetarios. Estos movimientos de los planetas van a ser más rápidos mientras más cerca estén a la Tierra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la Luna sería más rápido ese movimiento contrario y iría creciendo hasta en el firmamento que ya no tiene ese movimiento contrario, digamos, ¿no? Y todas las estrellas se mueven al mismo tiempo. Bueno, en el siglo XVI, digamos que normalmente, como nos plantean la historia, los cambios empezarían con las observaciones de 1570, pero que, bueno, se aprecian una nova y unos cometas y que empiezan a generar cambios. Pero a lo largo del siglo ya tenemos novedades celestes, digamos. Principalmente, en este caso, se observa que la cola de los cometas siempre es contraria al Sol, lo que va a llevar a desarrollar lo que se conoce como la teoría óptica de los cometas. Es decir, se pensaba o se planteaba que los cometas podrían ser unos tipo de lentes que reflejaban los rayos del Sol y los hacían coincidir, y así se formaría, digamos, la cola de los cometas, ¿sí? Es decir, empiezan a cuestionar que sean exhalaciones. Es que me salen los botones otra vez y me tapa la pantalla. A ver si puedo quitarlo. No puedo. Bueno, sigo. Se empieza a plantear entonces que sean exhalaciones terrestres, y que más bien se explicarían así, ¿no? Que serían como este tipo de lentes. Esto ha llevado a replantear que no serían, la interpretación tradicional, como les decía, es que empiezan a plantear que los cometas son celestes y entonces empieza a tratar de explicarlos de otra forma. Autores como Barker y Goldstein plantean lo contrario, que es este replanteamiento, la teoría óptica de los cometas, entre otras, que empiezan a cuestionar cómo están formados los cometas y que entonces empiezan a replantear si realmente son exhalaciones terrestres o son otra cosa. Bueno, llegamos a lo que normalmente se conoce más, que son como los métodos paralácticos. Es decir, aquí podemos ver en la imagen, las parálajes, digamos que se sacan cuando observamos un fenómeno, no necesariamente, digamos, observamos algo en oposición al firmamento. Y entonces, dependiendo de qué lugar nos encontremos, si estamos en una distancia muy alejada unos de otros, como vemos aquí en el dibujo, un mismo objeto, en este caso la Luna, pues se va a ver en una posición aparente diferente, ¿sí? Y entonces, sacando el ángulo con que lo vemos de diferencia, podemos obtener su altura. Esto se sacaba normalmente y se conocía tradicionalmente para la Luna, pero para astros superiores era un poco más complicado. Normalmente, Tycho Brahe es
el que se plantea que llega a desarrollarlo de manera más certera, pero bueno, también vamos a ver que tenía algunos problemas. En su texto de 1588 sobre el mundo, sobre los fenómenos etéreos, desarrolla diversos métodos paralácticos, entre estos el que les digo de comparar dos observaciones distantes, pero también va a ocupar un método que es la comparación de los movimientos del cometa con respecto a los planetas, un poco en el sentido que les planteaba hace un momento, ¿no? Dado que los cuerpos, los planetas, mientras más cercanos se mueven más rápido, si comparamos el movimiento de los cometas, pues podemos ubicar qué tan arriba estarían supuestamente, ¿no? Bajo esta teoría. También, por ejemplo, Tycho Brahe nos habla de que él descubre la paralaje de Marte, lo que le ocupa para justificar su sistema del mundo, pero como se ha demostrado, la paralaje de Marte no es observable a simple vista, ¿sí? Y sin embargo, en la época lo plantea como una demostración de que el sistema tolemaico estaba mal, ¿no? Acerca específicamente del cometa de 1577, nos plantea que tenía una paralaje menor a 15 minutos, por lo que estaría muy lejano, ¿no? Digamos que con sus instrumentos no alcanza a apreciar paralaje y tendría que ser mayor a 15 minutos, pero después da un salto y nos dice que estaría exactamente a esa altura de los 15 minutos, que sería, al menos 230 veces el radio de la Tierra. Pero, como les digo, después concluye que está en ese lugar, ¿sí? Y bueno, dado que también no es como tan concluyente en sus mediciones, también lo va a comparar con el movimiento de la Luna, como en la teoría que les digo, ¿no? Comparando los movimientos, y plantea que está entre la Luna y el orbe de Venus. Entonces estaría más o menos aquí, como vemos ya en su sistema. Tenemos el cometa, tenemos el Sol girando alrededor de la Tierra, y el cometa estaría entre, digamos, entre Venus y la Luna, según Tycho. Este tipo de mediciones son retomadas y desarrolladas por los jesuitas de la época, en los que van a tener van a hacer uso de los diversos métodos paralácticos que ya platicamos. Horacio Grassi, por ejemplo, en su libro sobre los cometas de 1518, como vemos en la tabla de la izquierda, recupera observaciones de distintos jesuitas en toda una red de información acerca de sus observaciones sobre el cometa para tratar de obtener sus paralajes, que es como la figura que tenemos al lado derecho. En este caso, sus paralajes demuestran que no pudo ser inferior a la Luna, sino que era celeste, pero no dan para ubicarlo de manera precisa. Para determinar su ubicación, vuelve a hacer lo mismo, ¿no? Compara la velocidad del cometa y dice que su velocidad estaba en medio, era más o menos en medio, a la mitad de la velocidad entre la velocidad que tenía la Luna y la del Sol. Por lo que concluye que debería encontrarse entre ambos astros, ¿sí? De manera semejante a lo que había hecho Tycho Brahe. Bueno, este texto de Horacio Grassi va a dar pie también a otra polémica muy famosa, que en este caso es con Galileo, ¿no? Digamos que es una polémica un poco más, más conocida dentro de la historia de la ciencia todavía. Galileo le va a contestar en el famoso texto del ensayador. Este texto es muy famoso por la visión de digamos, general, ¿no? De los tipos de propiedades que otorga la materia Galileo, pero en el caso de los cometas, tiene una posición pues un tanto cuestionable, digamos, ¿no? Los sigue planteando como fenómenos meteorológicos, o por lo menos plantea que Grassi no había demostrado que eran celestes, por lo que podrían ser meteorológicos, digamos, ¿no? A esta postura, o a este texto del ensayador, Horacio Grassi va a contestarle nuevamente por el texto original de lo que sería la Libra Astronómica y Filosófica, y digamos en el que desarrolla estas visiones generales que venían desarrollando desde Tycho Brahe y retomadas por los jesuitas. Dentro de los mismos jesuitas vamos a tener otras aportaciones que voy a platicarles muy rápidamente. Christopher Scheiner, que ya les platico un poco, es el que desarrolla junto con Galileo las manchas solares, la observación de las manchas solares, y bueno, se da esta famosa polémica de quién las descubrió primero, ¿no? Entonces aquí podemos ver sus distintos instrumentos de observación, las manchas en el Sol, y bueno, es un texto posterior, pero desde 1616 venían observando junto con Galileo este tipo de manchas.
CISAT también va a tener una participación o va a retomar estas ideas. Por ejemplo, aquí podemos ver esta imagen que dice que el núcleo del cometa es un dibujo del cometa de 1618 también, y dice que su núcleo consta de muchas estrellitas pequeñas y 3 un poco más grandes, ¿no? Entonces está formado de estas estrellas, dice, ¿no? También nos dice que los cometas son similares a las manchas solares, aunque más alejadas del Sol, ¿sí? Tendrían una formación similar. Y de igual forma, no solamente calcula su distancia por paralajes, como venían haciendo los demás jesuitas, sino también a partir de eso, a partir de ubicarla en una cierta distancia, calcula la longitud de la cola del cometa. Bueno, a mediados del siglo, Riccioli va a hacer como esta obra Almagestum Novum, que es como la obra, digamos, como la novedad jesuita, que va a ser también un bestseller, en el que recupera las novedades celestes mediante que introdujo el telescopio. Entonces podemos ver en este grabado, no sé si se alcanzan a ver, las fases de Venus y de Mercurio, las manchas de Marte, los satélites de Júpiter, algo parecido a un anillo en Saturno, las imperfecciones lunares, y también un cometa, que aquí lo tenemos un poco en una imagen más grande, que está compuesto de estrellas o corpúsculos, ¿no? Podemos ver que está formado de ellas. También Riccioli en este texto hace una revisión de los métodos paralácticos y concluye que no hay ninguna demostración concluyente sobre su ubicación, ¿no? Digamos que esta sería como la idea, por lo menos de los jesuitas a mediados del siglo. Otro texto muy famoso de la época es el viaje estático del famoso también Athanasius Kircher, en el cual, entre otras muchas cosas que plantea, es que todos los astros tienen sus propias atmósferas y que la materia de los astros es similar a la terrestre. En el caso de los cometas, plantea que están formados de exhalaciones de cualquier globo del universo, tanto de los planetas, incluyendo también al Sol y a la Tierra, ¿no? Digamos que estas ideas son como las generalizadas, normalmente aceptadas por los jesuitas en la época. Wolfgang Limberger, les decía, es el catedrático, el maestro directo de Kino, y desarrolla también una teoría sobre los cometas, en este caso publicada en 1665, sobre el cometa de 1664, del año anterior. Y recupera la idea de Kircher de que los cometas se generan de los corpúsculos que manchan el Sol. Y como vemos aquí, también introduce un mapa estelar en donde nos va describiendo, va poniendo cada día donde se encontraba el cometa. Por su parte, Hevelius, en su cometografía, plantea, bueno, si alcanzamos a ver el dibujo, que los cometas se moverían en una órbita elíptica, ¿no? Tenemos también la teoría de exhalaciones, está Aristóteles ahí, y también Kepler, que son una trayectoria recta, pero él nos dice que se mueven en una trayectoria elíptica, ¿no? Y que están formados también de corpúsculos. Y bueno, por último, ya para terminar con este recuento, también otro profesor de Ingolstadt, un poco posterior a Limberger, es Andrea Weibel, quien también publica un juicio sobre el cometa de 1677, que, como vemos aquí un poco, lo que plantea es que los cometas tienen una atmósfera, la cual solamente va a ser visible del lado contrario al Sol. Entonces, como vemos aquí en el esquema, ¿no? Tiene esta atmósfera todo el cometa, pero solamente lo que vamos a ver como la cola del cometa va a ser la parte contraria. En este sentido, conjunta lo que sería la teoría óptica con la explicación física. Y bueno, con eso sería como esta visión general de las ideas que influyen en Kino. Y vamos a pasar a la segunda parte de la plática, que serían las ideas, la discusión que se venía dando ya en la Nueva España acerca de los cometas. Bueno, Kino llega a... Estoy tratando de cerrar todavía. Bueno, Kino llega a Cádiz para embarcarse en 1680 en la flota que viajaría a la Nueva España, junto con los virreyes, los nuevos virreyes, Tomás de la Cerda, Marqués de la Laguna, y María Luisa Manrique, condesa de Paredes. Pero cuando sale el barco, encallan luego saliendo, ¿no? Entonces se tienen que regresar, y los virreyes pues tienen la opción, pueden tomar un barco
un barco nuevo para embarcarse, pero Quino se tiene que quedar en esperar hasta el siguiente año a esperar un nuevo barco. Bueno, cuando parten los virreyes, llegan a la Nueva España y su entrada a la Ciudad de México va a coincidir con la aparición del cometa. Entonces, bueno, esto normalmente pues, se veía como un signo de, negativo, ¿no? Que su gobierno podría ser como infausto, ¿no? Sería como la opinión generalizada. Ante esto, el ayuntamiento para la misma entrada había encomendado a Sigüenza que hiciera un arco, ¿no? Estos famosos arcos del triunfo para la entrada de los virreyes, y que en su caso va a ser el que dé pie al texto de Teatro de Virtudes Políticas, ¿no? En donde describe como las virtudes que deben de tener los gobernantes. Entonces, bueno, está Sigüenza haciendo ese arco para la sección de los virreyes cuando aparece el cometa y surgen estas interpretaciones en contra de su gobierno, digamos, ¿no? De que el cometa era un signo negativo de su próximo gobierno. Entonces, Sigüenza, pues lo que va a hacer es escribir un manifiesto filosófico contra los cometas despojados del imperio que tenían sobre los tímidos. Este se publica el 13 de enero, es decir, ni siquiera se espera a que termine el cometa, o sea, todavía se ve el cometa cuando ya lo había publicado, ¿no? Entonces, lo que vemos, si analizamos un poco ese texto, es un texto cortito, que de hecho no se conserva, pero se recupera en la Libra Astronómica, y por eso lo conocemos. No es un tratado de cometas astronómicos, ni siquiera un discurso astronómico astrológico como los que veníamos viendo que hacían los jesuitas. Es decir, no pretende explicar los cometas, ¿no? Y incluso nos dice que nadie hasta ahora ha podido saber con certidumbre física o matemática en qué y en dónde se engendran los cometas. Y nos dice que más bien su intención era salir al paso de las voces inadvertidas del vulgo, manifestando la ninguna eficacia de los cometas, ¿no? Es decir, que no habían que ser temidos, que no son infaustos, y por lo tanto es también digamos, un regalo, trata de tranquilizar a la virreina, ¿no? A quien se lo dedica. Entonces nos dice que los cometas no son infaustos, ya sea que sean celestes o que sean terrestres. En ninguno de los dos casos son infaustos. Si son sublunares, pues van a limpiar la atmósfera, ¿no? Y si son celestes, ya sean exhalecciones del Sol, de los planetas, de lo que queramos, de igual forma purificarían el éter, para que los influjos celestes se derramen más puros sobre la Tierra, ¿no? Entonces, lo que trata de hacer es demostrar que los cometas no son nefastos, pero no que no influyen en la Tierra, digamos, ¿no? Sería como la intención de este manifiesto. También nos dice, por ejemplo, que puede ser que los cometas, como son creación divina, no se ajusten a lo regular de la naturaleza, sino que proceden inmediatamente de Dios con creación rigurosa, por lo que no se deben pretender investigar su significado. Que esto mismo nos dice que querer averiguarle a Dios sus motivos, ¿no? Digamos que es una de las razones por las que dice que no tenemos que por qué otorgarles más significado, sino porque serían como leer lo que está tratando de decir Dios, lo cual pues nadie puede hacer de manera certera. Pero encontramos también ya una crítica incipiente a la astrología, ¿no? Y nos dice que él también es astrólogo y sabe muy bien cuál es el pie de que la astrología cojea y cuáles los fundamentos debilísimos sobre que levantaron su fábrica, ¿no? Pero no nos dice más. Digamos que no es un ataque a la astrología, sino simplemente tratar de tranquilizar a los virreyes y a la sociedad de los malos influjos del cometa. Bueno, esa va a desatar una polémica, ¿no? Es, digamos que una idea novedosa en la Nueva España y diversos autores le van a contestar. En principio, Martín de la Torre, que bueno, es flamenco, pero se encontraría en Campeche para aquella época, quien obviamente en clara alusión al texto de Sigüenza, escribe un manifiesto cristiano a favor de los cometas mantenidos en su natural significación. Y bueno, Martín de la Torre va a dividir la astrología en observatoria y judiciaria. La observatoria sería lo que nosotros entendemos prácticamente por astronomía, ¿no? Se basa en la observación y describe los movimientos celestes. Mientras que la judiciaria está basada en experiencia, ¿sí? Y que, bueno, es la que va a describir los efectos naturales. Esto es interesante porque muchas veces se atribuye como la judiciaria, que sería como la astrología prohibida.
Pero digamos que si somos más rigurosos, toda astrología, ¿no?, juzga y trata de interpretar, ¿no? Entonces toda sería judiciaria, tanto la natural como la que trata de ir más allá de lo natural, digamos, ¿no? También nos dice Martín de la Torre que la astrología es solamente imperfecta, ¿no? No podemos tener un perfecto conocimiento de lo que va a suceder y por lo tanto no es determinista, ¿no? Esto ya lo planteaba desde Ptolomeo, ¿no? Que es como, no podemos tener conocimiento determinado, ¿no? Totalmente concluyente de lo que va a pasar en un futuro, ¿no? Pero podemos tener cierta idea. Ante este texto, Sigüenza va a revirar con el Belerofonte matemático contra la quimera astrológica de don Martín de la Torre, ¿sí? Entonces, vamos a ver que aquí ya hace un ataque más directo a la astrología. Por ejemplo, nos dice que, dado que las estrellas son innumerables, pues tenemos innumerables causas, por lo que no podemos conocer sus influencias. Ni siquiera conocemos las de los planetas, ¿no? Para empezar, nos dice. Y aun cuando las conociéramos, pues no se aplican estas de igual forma para todas las partes del planeta, digamos, ¿no? Entonces, tendremos que ajustarlas y no siempre serían las mismas. También lo que podemos apreciar en el caso de Sigüenza es que quiere ya un conocimiento necesario, ya un poco más apegado a lo que sería la ciencia moderna, pero que obviamente la astrología no alcanza, ¿no? Por ejemplo, nos dice: los hombres no han podido alcanzar el conocimiento de la naturaleza, de sus estrellas y sus influencias y virtudes con evidencia física y matemática certidumbre, ¿no? O sea, que sería lo que él buscaría, ¿no? Que para que sea ciencia realmente la astrología tendría que ser totalmente certero, ¿no? Determinar qué es lo que va a pasar. Y que, bueno, tradicionalmente la astrología no pretendía eso, ¿no? Incluso Sigüenza llega a decir que Ptolomeo, ¿no?, que escribió su Almagesto con esta idea de las matemáticas concluyentes, cuestiona que Ptolomeo haya escrito el Cuatripartito sobre astrología, ¿no? Que bueno, sí lo escribió, pero bajo su concepción, pues no hay una ruptura ahí en las ideas de Ptolomeo, ¿no? Y al mismo tiempo plantea de que ya que es falsa la astrología, pues entonces debió de haberse introducido por el demonio, ¿no? Sería una falsedad que introdujo el demonio para engañar a los hombres. Bueno, también en el mismo texto, aunque dice que los astros no son causa, deja todavía cierto espacio para que sean signos. Por ejemplo, como la golondrina no es causa de la primavera, ni el arco iris de la serenidad, ¿no? O sea, no es que lo provoquen, pero podemos tomarlos como signos. Entonces, deja todavía un espacio para la astrología, ¿no? Por ejemplo, que las estrellas nos sirven, o sirven a los labradores para los tiempos para sembrar, o a los navegantes para advertirles de las incomodidades del invierno, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, esto va a dar pie a que Sigüenza pues siga escribiendo pronósticos astronómicos, ¿no? O sea, no rompe, aun cuando critica de manera dura la astrología, no rompe totalmente con ellas, e incluso es el autor que más pronósticos astrológicos publica en el siglo XVII en toda la América, ¿no? Publica 25 pronósticos. Y aun cuando muchas veces en los mismos se queja del saber astrológico, pues sigue escribiéndolos. Bueno, vamos ahora sí ya a lo que sería la exposición astronómica del cometa de Eusebio Quino. Bueno, como decíamos, Quino no pudo salir, no pudo embarcarse en 1680, se quedó en Cádiz, ¿no? Entonces no pudo ver el inicio del cometa ya en la Nueva España como los virreyes, sino que le tocó en Cádiz. Entonces lo empieza a observar a fines de 1680 y 1681, cuando todavía se veía. Por fin, el 27 de enero, se logra embarcar hacia el Nuevo Mundo, ¿no? Llega a la Ciudad de México en junio, y aquí es recibido como matemático, como sabio, entre otros, por el mismo Sigüenza, con quien hace una cierta amistad, digamos, ¿no? Y en 3 meses termina de escribir, ya venía, digamos, como trabajando sus ideas sobre el cometa, porque hay correspondencia que da cuenta de ello, pero digamos que lo termina en la Ciudad de México y publica su exposición en septiembre, digamos que en 3 meses solamente, ¿no? Y al siguiente mes parte para California. Entonces, digamos que su estancia es muy corta, pero, por ejemplo, también nuevamente cuando parte para California, lo último que hace es dejarle una copia de su exposición a Sigüenza y Góngora, ¿no? Entonces, bueno, ahorita vamos a ver cómo reacciona Sigüenza. En la exposición astronómica del cometa se compone de 10 capítulos. Del 1 al 9
digamos que conjunta la explicación matemática y física que ya venían desarrollando los jesuitas, un poco lo que les quise platicar en la primera parte. Y en este caso va a desarrollar diversos tipos de argumentación. En principio, pretende aplicar métodos paralácticos y geométricos observacionales para determinar la distancia del cometa, ¿no? En este caso, pretende ser concluyente. Pero también va a desarrollar ciertas teorías físicas sobre el cometa que no tienen ese carácter concluyente, ¿no? Son como más hipótesis de cómo podría explicarse el cometa. Y por último, el último capítulo es el de la interpretación astrológica, que aquí desarrolla métodos dialécticos y lo plantea su pronóstico como una conjetura. Este último va a ser con el que se pelee principalmente Sigüenza, como vamos a ver. Pero bueno, como les digo, desarrolla otras muchas cosas, Gino, que normalmente pues no nos detenemos a estudiar. Por ejemplo, en su exposición introduce este primer grabado en plancha de cobre, que es el primero tipo astronómico impreso en la Nueva España y en toda América, sobre estas cuestiones, ¿sí? Y en el mismo nos va narrando la trayectoria del cometa, y como vemos abajo, pues también hace diversos cálculos geométricos, da cuenta de una explicación física del cometa. Ahorita vamos a verlo con más detalle. En principio, Quino se pregunta qué linaje es el cometa, ¿no? Y nos dice que este caduco astro o estrella no es otra cosa que una agregación o junta de exhalaciones y vapores que, conspirados en uno, manan del globo terráqueo, si el cometa es elemental, o de los globos o cuerpos de los planetas, si el cometa es etéreo o celeste. ¿Sí? Entonces, bueno, serían como estas dos opciones que no se decanta por, bueno, sí, que plantea ambas, ¿no? Que pueden ser cometas de estos dos tipos. También en el segundo capítulo nos dice que el cometa no fue más que uno. Esto lo dice principalmente porque el cometa se vio en principio en noviembre al oriente en la madrugada, y después coincidió, estuvo en conjunción con el Sol y dejó de verse. Y es hasta el 23 de diciembre que vuelve a verse, pero ahora por al anochecer, ¿sí? Y entonces aquí en su grabado vemos que él completa toda lo que sería la trayectoria del cometa, y como vemos, pues tiene como esta forma como parabólica, que es como una de las ideas que se está planteando en la época, ¿no? Y si vemos aquí abajo, como siempre en oposición a la cola del cometa, se encontraría el Sol, ¿no? Digamos que hay esta cierta relación ya entre la parábola y el Sol, ¿no? No se mete mucho a desarrollarla, pero por lo menos gráficamente puede verse. También más adelante va a desarrollar estos métodos paralácticos, distinguiendo, por ejemplo, entre el lugar aparente del cometa, es decir, donde lo observamos nosotros en la superficie de la Tierra, y el lugar verdadero, que lo atribuye al centro de la Tierra, como el centro del universo, y entonces a partir de eso sería el lugar verdadero, desde cómo se ve desde el centro de la Tierra, ese sería el lugar verdadero del cometa o cualquier astro. Y en el quinto capítulo estudia qué tanto distó el cometa de la Tierra conforme a los métodos paralácticos. Y nos habla de dos métodos que ya más o menos platicamos, ¿no? Observaciones en dos puntos distantes de la Tierra, y que, bueno, por la distinción entre las observaciones en oposición al firmamento, pues vamos a poder sacar el ángulo y la distancia a la que se encuentra el cometa en este caso, o también desde un mismo punto, pero a horas distintas. Por ejemplo, en este caso, en la figura 3, estaría una primera observación cerca al horizonte y después cerca del meridiano, y en este caso comparado con una estrella cercana para ver si hay algún cambio, ¿sí? Bueno, Quino nos dice que, dado que tuvo que partir a la Nueva España, pues no pudo cotejar sus observaciones con otras realizadas por europeos, por lo que no pudo realizar el primer modo de cotejar las observaciones de dos puntos distantes. Pero realizó el segundo el 18 de enero en Cádiz, y nos dice que no halló considerable discrepancia o separación comparando la posición del cometa con la estrella más brillante de la cabeza de Andrómeda por 6 horas, ¿no? Por lo que concluye que era celeste. Pero como muchos de los autores jesuitas o de autores generales en general de la época, no se conforma con decir que es celeste, sino que pretende ubicarlo de manera más precisa.
Y pues, en el capítulo 6 pues, va a plantear un nuevo argumento. Y nos dice que cuando el cometa se encontraba casi en conjunción del Sol, esto es el 25 de diciembre, dado que su cauda llegó a tener hasta 60 grados, no podía estar debajo de la Luna, ¿sí? Como vemos aquí en el dibujo. Si estuviera muy cercano a la Tierra, ¿no? Casi en medio de la Tierra y el Sol, pues su cauda sería muy pequeña, ¿no? Y entonces dice, como fue de 60 grados, pues tenía que estar más lejano, por lo que lo ubica en la misma órbita que el Sol, ¿sí? A una distancia de 1150 semidiámetros o radios de la Tierra, conforme a las mediciones de Tycho. Al mismo tiempo nos dice que las manchas solares cesan mientras duran los cometas y que, bueno, la opinión probable de los astrónomos de la época era que entonces se engendraban de las exhalaciones solares de las que se formaban también las manchas solares, ¿no? Entonces, bueno, lo ubica en esta posición solar y dice que está formado de materia solar, y a partir de eso, con cálculos geométricos, como podemos ver aquí, hace un hexágono y dice que, bueno, la distancia al Sol es prácticamente la misma que el lado de este hexágono, y entonces la distancia al Sol o al cometa es la misma distancia que la cauda del mismo, ¿no? 1150 semidiámetros. Y como vemos, es parecido a lo que ya había hecho CISAT para calcular la longitud de la cola del cometa de 1618. Este método lo va a criticar Sigüenza, entre otras cosas, porque no es concluyente, ¿no? Quino lo plantea como si fuera algo concluyente, pero obviamente no lo es, ¿no? Y como nos dice Sigüenza, si estamos nosotros en B, la longitud de la cauda del cometa puede verse de 60 grados de muchas maneras, ¿no? Y puede ser con diversas combinaciones, puede ser más grande, más larga, y en todos ellos, desde la Tierra, lo veríamos de 60 grados. O sea, no es necesario que haya pasado como lo plantea Quino. Bueno, también Quino va a retomar esta idea de la atmósfera del cometa y va a conjuntar la explicación que ya habíamos visto con Andrea Weibel, de que el cometa tiene una atmósfera circular a lo largo de todo, o sea, una atmósfera circular que lo rodea por completo, pero solamente es visible e iluminada en la parte contraria al Sol, ¿no? Y entonces, de manera como había hecho Weibel anteriormente, Quino nos dice también que, por ejemplo, aquí en los esquemas, pues solamente vamos a ver, si estuviéramos, por ejemplo, en E, en el grabado de arriba, solamente veríamos en D, si el Sol está en un lado, o C, si está en el otro, y en la parte de abajo, si estamos en B, pues solamente veríamos la cola en F y C, ¿no? Bueno, siempre la parte contraria al Sol sería lo único que veríamos, pero la atmósfera rodea por completo al cometa, aun cuando no la veamos. Y bueno, esto lo plantea como una explicación posible. O sea, sabe que no lo puede demostrar, pero lo plantea como una posible explicación. También nos dice que, o sea, en esta misma idea, que se iluminaría, por ejemplo, cuando estamos en un cuarto oscuro, y solamente podemos ver los corpúsculos o átomos cuando son iluminados por un rayo de luz que entra al cuarto, ¿no? Entonces tenemos este cuarto con motas de polvo y solamente lo veríamos en los rayos. Entonces hace como esta analogía. Y bueno, es interesante que él habla ya de corpúsculos o átomos, ¿no? Por ejemplo, Leinberger, retomando a Kircher, hablaba que los cometas se formaban de estas manchas solares de corpúsculos, pero él introduce también o habla de corpúsculos como de átomos, ¿no? No necesariamente asumiendo la teoría atómica, ¿no? Que son elementos que no pueden dividirse más, pero para que veamos que son como un concepto que va siendo mucho más utilizado cada vez en esta época. Bueno, y por último llegamos al pronóstico del cometa. Entonces, bueno, como les decía, normalmente las discusiones se centran en esta parte, pero como vemos, pues tiene muchas otras cosas que son como interesantes también por sí, ¿no? Y en este caso, como les decía, va a desarrollar de una manera dialéctica, dialógica, ¿no? La dialéctica de la época, pues es como esta idea de contraponer opiniones. Entonces, ver cuál es la que tiene mayor peso, y es un poco parecido a lo que hace Sigüenza en su libro. Entonces, en su caso, Quino va a contraponer la opinión de que no se debe tener miedo a los cometas y que incluso pueden ser buenos los cometas, ¿no?
y la va a contraponer a la opinión contraria, la que es generalmente aceptada y que dice que los cometas pues, son siniestros, tristes y precursores de malos sucesos. Entonces, a manera de cuestiones, va comparando los fundamentos de cada una de las opiniones y, bueno, primero introduce los fundamentos de la primera opinión, después de la contraria, a la cual se adhiere, ¿sí? O sea, cree que los cometas son malos, digamos, y contraargumenta los principios que plantea la primera opinión. En esto, digamos que de manera general sigue los planteamientos de su maestro Leinberger en justificar que los cometas son generalmente negativos. Bueno, nos dice, entre otras cosas, por ejemplo, en la conjetura del pronóstico ya específico del cometa, que debido a su grandeza y duración, el cometa parecía significar desgracias generalizadas, ¿no? Entre ellas muertes de príncipes y temblores. También recupera el argumento de autoridad. El argumento de autoridad es una parte importante de la dialéctica de la época, ¿no? Si estamos contraponiendo opiniones, pues para darles mayor peso, pues retomamos autoridades que justifiquen cada una de las opiniones. Entonces, digamos que es un procedimiento clásico de la época, pero él, por ejemplo, desarrolla de manera precisa en un apartado que es acerca de confirmar lo que hasta ahora ha dicho por medio de autoridades. Pero bueno, digamos que de manera general no solamente se quedan autoridades, sino que también tiene un argumento, como venían haciendo los jesuitas de la época, más físico, y que es este de las atmósferas. Entonces nos dice, si recordamos este dibujito, vemos que la atmósfera del cometa que le atribuye Quino, pues es súper grande, ¿no? Entonces nos dice que llegó incluso hasta la superficie de la Tierra, como podemos ver en este dibujo, ¿no? O sea, tenemos el Sol, vemos solamente la cauda a un lado, pero la atmósfera en sí está llegando hasta la Tierra. Entonces, bueno, esto ya es algo que se venía planteando, por ejemplo, Kepler planteaba desde principios de siglo que si la cauda del cometa llegara a la Tierra, pues no habría que admirarse de que infectara en cierta manera a la Tierra, ¿no? También le atribuía una implicación negativa. Pero, por ejemplo, Newton también va a recuperar esto, pero una carga un poco más positiva. Bueno, antes de eso, en este grabado podemos ver que es el mismo cometa del que está hablando Quino, y podemos ver, obviamente, ya el aparato matemático, geométrico de Newton es como mucho más potente, pero podemos ver algo parecido, ¿no? En la parte de la izquierda tenemos estas pequeñas observaciones a principios de noviembre, y después el cometa se pierde cuando está en conjunción con el Sol, que bueno, aquí lo tenemos casi pegado a la parábola en un foco muy pequeñito, y después vuelve a surgir, ¿no? Y podemos ver también que la cauda, pues el tamaño de la cauda es grandísima también, ¿no? Entonces nos dice Newton que la atmósfera de los cometas puede suministrar material suficiente para llenar espacios inmensos, ¿no? Y este material del que está formada la cauda puede ser atraído por los planetas y penetrar en su atmósfera. Pero en el caso de Newton lo ve de manera positiva, ¿no? Y nos dice que es necesario para sostener la vida. Sería un poco como estos influjos celestes todavía que van llegando y que sirven como para fomentar la vida en la Tierra, digamos, ¿no? Pero si nos damos cuenta que con un aparato muy diferente al de Quino, pero tiene ciertas ideas ahí semejantes. Bueno, para terminar con el texto de Quino, como decíamos, pues plantea que los cometas son negativos y en específico el de 1680. Pero digamos que va a suavizar su pronóstico por medio de, digamos, como argumentos más políticos y religiosos. Entonces lo dedica, en su caso, al virrey, ¿sí? Que de lo que se va a enojar muchísimo Sigüenza, y plantea que ante esta visión negativa de los cometas, pues los indicios de su gobierno pues son como prósperos. Y asimismo desea que sea más bien un dichoso anuncio de las propiedades del gobierno virreinal y demás felices sucesos. Al mismo tiempo, pues también dice que se va a guarecer en la Virgen de Guadalupe como aquel cometa del que habla el Apocalipsis, que se vio un poco antes de la mujer que está vestida de sol, con la luna a sus pies y coronada de estrellas, ¿no? Y que sea como prólogo de la felicidad en lograr la amable sugestión de vuestro virreinato, el sosiego, paz y tranquilidad.
Digamos, por ejemplo, en esta visión apocalíptica, es una visión apocalíptica, pero positiva, digamos como milenarista, ¿no? No es tan negativa como los pueden tener, por ejemplo, los puritanos en la época de Nueva Inglaterra, tienen una visión un poco más negativa, digamos. Esta es como una visión apocalíptica, milenarista, más positiva, buena onda, digamos. Bueno, por último, pues no podemos dejar de lado la disputa de Sigüenza ante las ideas de Quino. Como les había dicho, pues Sigüenza va a escribir la Libra Astronómica y Filosófica, principalmente sobre el cometa de 1680 y principalmente en oposición a Quino, pero no la imprime en su momento, sino hasta 9 años después. ¿Sí? Ya cuando Quino ya está en otras cuestiones, el gobierno ya cambió y bueno, hasta ese momento lo imprime. Generalmente podemos tomar el título de la Libra para distinguir dos partes principales. Por un lado, una parte filosófica, que va a ser también dialéctica, dialógica, de contrastar argumentos, pero en el caso de Sigüenza va a ser principalmente destructiva. Es decir, no va a proponer sus teorías sobre los cometas, sino que se va a enfocar en criticar a sus adversarios, ¿no? Y refutarlos. Y esta va a ser la mayor parte de la Libra. Va a tener, por otro lado, una parte efectivamente astronómica, en la cual nos va a presentar sus observaciones, pero solamente del lugar aparente del cometa. Es decir, tampoco va a realizar paralajes y, bueno, no va a ser concluyente con el lugar que ocupan los cometas, ¿no? Entonces, como vemos, pues es un poco más destructivo que constructivo, un poco Sigüenza. Bueno, pasando a la parte filosófica de la Libra, como les decía, pues introduce métodos dialécticos en los que va descartando los argumentos de sus adversarios, más que en centrarse en demostrar sus propios, ¿no? Entonces, en principio, va a enfocarse en atacar a Quino. En principio, la opinión de que los cometas no indican mal alguno, pero también, bueno, la opinión de que los cometas por la mayor parte son precursores de tristes y calamitosos sucesos. No, bien, las dos opiniones que había analizado Quino, ¿no? La de que no son negativos y la de que sí son negativos. Al mismo tiempo, más adelante va a analizar también sus métodos paralácticos. Y posteriormente, lo que plantea Martín de la Torre acerca de los fundamentos de la astrología, que un poco ya lo platicamos. Y como vemos, estos diversos apartados pues, son bastante largos, son en conjunto 380 parágrafos, y la Libra no tiene más de 400, ¿no? Entonces, como vemos, se centra Sigüenza en atacar a sus oponentes. Como les decía, cuando Quino parte hacia el norte, le deja su exposición, y Sigüenza, al leerla, asume que los fundamentos de la opinión de que los cometas no indican mal alguno era su propia opinión, ¿sí? Y se casa con esa idea y entonces se pelea con Quino con todo, ¿no? Pero, por ejemplo, Gauger ha planteado que la mayoría de estos argumentos Quino los retoma de otros autores europeos, ¿sí? Entonces, bueno, ahí como que matizamos, ¿no? No solamente la mayor parte de la exposición de Quino no habla de estas cuestiones astrológicas, sino que incluso en la parte astrológica, pues se está discutiendo otras cuestiones no necesariamente con Sigüenza. De cualquier forma, Quino efectivamente conocía los argumentos de Sigüenza y, bueno, al plantear que los cometas son negativos en su texto, pues tenía que refutar la opinión que venía planteando, que venía defendiendo Sigüenza de que no hacían ningún mal. Por el lado de Sigüenza, pues igual, ¿no? También tenía que defender no solamente sus ideas, sino su posición como astrónomo de la universidad, como cosmógrafo en ese momento, ¿sí? Y bueno, como ha planteado, por ejemplo, Stephen Shapin, en la época, pues el saber natural no está desligado del reconocimiento social, ¿no? Entonces, todas estas disputas, pues tienen un carácter ahí como más de jiribilla, ¿no? Del estatus de cada uno, ¿no? Y bueno, puede pensarse todavía que en algún momento eso llega hasta la época, ¿no? O sea, qué tanto las discusiones científicas, pues también tienen que ver con qué tanto tenemos, nos hacemos de recursos, ¿no? Y tenemos cierta posición en la universidad o en otras instituciones, por ejemplo, hasta la fecha. Bueno, Sigüenza nos va a decir que el cometa no influye físicamente de manera negativa. Tanto si los cometas son celestes o son terrestres, en ninguno de los casos va a afectar de manera negativa.
Por ejemplo, si los cometas son celestes, pues bueno, como la Tierra, cada globo terrestre dice consta de atmósfera y centro, que es un poco como la idea que ya veníamos viendo, pero en su caso dice que cada astro va a tener una gravedad relativa, ¿no? Que va a definir esta gravedad como una con natural apetencia que tiene la conservación del todo de que son partes. ¿Sí? Entonces, la atmósfera del cometa no entraría a la nuestra, sino que regresaría a la suya, ¿no? O nos dice, por ejemplo, otro ejemplo, si traemos algo de la Luna, tendería a regresar, ¿sí? Tenemos estos diversos centros de gravedad que no se interpenetrarían, digamos, ¿no? Y para esto se apoya en Kirchner. De igual forma, si son elementales, Quino decía que las partículas, si volvían a caer a la Tierra, pues serían negativas, dañarían a la Tierra. Pero Sigüenza, por su parte, dice que si aunque pasara esto, retomando teorías alquímicas paracelsianas de los 3 elementos que plantea Paracelso, de mercurio, azufre y sal, principalmente este último, nos dice que la sal nitrosa de los cometas, al regresar a la Tierra, no serían dañosas, sino que incluso fertilizarían los campos. En este caso, retoma las ideas de Gassendi, ¿no? Pero bueno, digamos que ahí también mezcla un poco como estas ideas un poco más materialistas con otras astrológicas. Por su parte, aun cuando Sigüenza critica que Quino suele argumentar basándose en autoridades, que lo cual es cierto y lo hace, ¿no?, a lo largo de su texto, pero el mismo Sigüenza se va a apoyar en autoridades a lo largo de su libro, ¿no? Entonces, por ejemplo, en su libro cita a más de 200 autores y más de 220 títulos. Entonces, lo que parece, o sea, más bien no está peleándose Sigüenza con el método dialéctico, que, como les digo, es todavía bastante fuerte en la época, sino más bien con las ideas de Quino sustentadas en ciertos autores, ¿no? No con el recurso de autoridad como tal. Bueno, también va a criticar, como les decía, los métodos paralácticos, pero por su parte nos dice que la averiguación por paralajes hasta hoy se ha tenido casi por imposible en las observaciones de estos cometas. Y como vemos, es una actitud similar a la de Galileo, o sea, es decir, critican los cálculos de sus opositores, pero no presentan una postura sobre la ubicación de los cometas o sobre su composición física, ¿no? Cómo se forman. Por ejemplo, aun cuando Sigüenza llega a simpatizar con la opinión de Kirchner de que los cometas tienen un origen solar, ¿no?, parecido a cómo se forman las manchas, cuando Quino dice esto, Sigüenza lo critica porque pues no lo demuestra de manera concluyente, y efectivamente, o sea, Quino no tenía la intención de hacerlo de manera concluyente, pero es algo que Sigüenza ya está tratando de hacer con una visión como más determinista de la ciencia, ¿no?, que tiene que ser concluyente. Al final de la libra, en estos últimos parágrafos, va a presentar Sigüenza efectivamente las observaciones del lugar aparente del cometa. En principio se va a detener un poco para determinar la longitud de la Ciudad de México, y bueno, en estos últimos parágrafitos son sus observaciones. Y nos dice que utilizó un telescopio con una retícula de hilos de plata para obtener la posición aparente del cometa con respecto a estrellas cercanas, para obtener de manera precisa su longitud y su latitud. Estos tipos de métodos, como vimos, los venían ocupando los jesuitas, pero también van a hacer este tipo de observaciones las que recupere Newton para hacer las trayectorias de los cometas que ya veíamos, ¿sí? Entonces, digamos que son este tipo de observaciones más precisas las que sirven para hacer esas mediciones, pero en el caso de Sigüenza, pues no tiene la oportunidad de cotejarlas con otros observadores para obtener efectivamente el paralaje, sino simplemente calcula esta observación aparente y hasta ahí se queda. Bueno, digamos que de manera general, podemos decir que más que a nivel de las teorías, en Sigüenza y Góngora podemos apreciar ya un cambio al nivel del marco epistemológico general, de lo que se considera como ciencia, ¿sí? Entonces, ya rompe con la manera tradicional de cómo se estructura el conocimiento. Y en su caso, por ejemplo, va a desarrollar todavía literatura en textos sacrohistóricos, ¿no? O sea, ya tenemos una distinción entre estos textos que nosotros consideramos como más literatura y lo que sería científico, que sería pues prácticamente la libra, ¿no?, en Sigüenza. Pero ya los trabaja en textos distintos,
¿sí? No los mezcla como muchos de los autores anteriores. Asimismo, tampoco lo que sería su dialéctica dialógica, aun cuando ambos los desarrollan en la libra, tanto la dialéctica como las observaciones, lo hace en apartados separados. ¿Sí? Entonces, se pelea con Quino y con los demás en unas partes, y sus observaciones es solamente esta pequeña parte, que es lo que él considera como ciencia solamente. ¿Sí? Y bueno, aun cuando trata ambos aspectos, pues ya en Sigüenza podemos ver que se empiezan a separar. Pero de igual forma, para concluir, podemos ver que en Sigüenza pues todavía tiene una interpretación política astrológica de los astros. Y esto se aprecia, por ejemplo, en su posterior alboroto y motín de los indios de México. El 23 de agosto de 1691 se presentó un eclipse de sol, con el cual Sigüenza explica que la Tierra se enfrió, lo que generó una plaga de chaguistas, ¿no? Esta pequeña plaga en maíz y en trigo, por lo que fue un año malísimo para la agricultura. Y de esta manera explica pues, que hubo escasez, ¿no? Y lo que derivó en el motín de 1692 en contra del virrey Conde de Galvez, ¿no? Y bueno, aquí es interesante porque el virrey pues era amigo de Sigüenza, y hay otras interpretaciones que dicen que más bien hubo especulación, que hubo un mal manejo de los granos, y Sigüenza, ¿no? Sale como al paso de estas críticas, y en este caso sí hace una interpretación astrológica para culpar o decir que esa fue la causa de la escasez, ¿no? Y lo que derivó en el motín. Pero bueno, nada más para que veamos que el mismo Sigüenza pues sigue haciendo uso de estas ideas astrológicas y de las implicaciones políticas que las mismas tienen. Y bueno, yo lo dejaría hasta aquí para esperar sus comentarios o cuestiones.